El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. Uno de los problemas más habituales en una consulta psicológica es el relacionado con la autoestima, en concreto con la baja autoestima. Esa percepción que tenemos en general de nosotros mismos tan negativa y que nos lleva a tener una confianza escasa en nuestro día a día. Hoy, en el Diván de Chus, hablamos de ella, de nuestra queridísima amiga autoestima. Hola Chus, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Elena? ¿Cómo estás? Pues yo de autoestima creo que bien. Oye, estoy en un buen momento. Una privilegiada, realmente. ¿Es tan problemático el tema de la autoestima? Pues no es que sea problemático, es algo imprescindible para tener un determinado nivel de bienestar, de felicidad, para realizarte en tu vida, para todo. Realmente la autoestima es la valoración, el concepto, la opinión, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, eso es vital, saber lo que vales. Y de lo que se trata es de tener una autoestima alta. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece, porque vamos a grabar 2 episodios, porque considera Chus que es un capítulo, y yo estoy de acuerdo con ella, tan sumamente importante que es posible abordarlo en un par de episodios del Diván de Chus. Vamos a empezar, Chus, si te parece, por el principio. ¿Cómo sería una definición profesional de la autoestima? Pues como te decía, autoestima son 2 términos, auto, que viene del griego, y estima del latín, que lo que implica es, estima es la valoración o la opinión o el concepto auto que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿vale? Entonces implica pues tener una idea muy clara de lo que valemos. Como decían en una película estupenda, no recuerdo ahora el título, que decía, saber lo que vales para conseguir lo que mereces. Y me parece que de una manera muy breve lo define súper bien. Implica creer en nosotros mismos para alcanzar nuestras metas y así nos sentimos a gusto en todas las áreas de nuestra vida. Qué bonito, saber lo que vales para tener lo que mereces. Bueno, me quedo yo también con esa definición. Yo entiendo que esa percepción, cuando tenemos una autoestima baja, nos puede llegar a limitar mucho nuestra vida, nuestro día a día, nuestra rutina, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, desde mi consulta, que lógicamente al ser profesional de la psicología clínica, sí puedo decirte con certeza absoluta que la mayoría de los problemas psicológicos tienen su origen en una autoestima deficiente. Por ejemplo, problemas de inseguridad, de estrés, de ansiedad, la típica depresión, todas las circunstancias que tienen que ver con el miedo, el rechazo al reconocimiento, todas las situaciones de malos tratos, de violencia de género, ¿vale? Incluso problemas laborales, sexuales, emocionales, llegando incluso al suicidio, tienen su origen una autoestima deficiente. O sea que es la base. Es una base primordial porque nos condiciona muchos campos de nuestra vida, nos condiciona nuestras elecciones, nuestros límites con el entorno, nuestras metas y propósitos que nos planteamos a la hora de dirigir nuestro camino, bien sea personal, profesional, etcétera, y nuestras relaciones interpersonales. En función de cómo esté nuestra autoestima, que puede ser positiva o negativa, que me olvidé de comentarte antes, pues así nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con el medio. Es una experiencia subjetiva que nosotros elaboramos a través de nuestras creencias. Entonces, si esa valoración, como decíamos al inicio, cuando me preguntaste por la definición, es positiva, vamos a decir que tenemos un autoconcepto positivo o sano o fuerte, como tú le quieras. Hay mucha nomenclatura sobre esto, según los distintos autores, o bien una autoestima o un autoconcepto negativo, que sería pues todo lo contrario. ¿Y es tan malo tener una autoestima por los suelos que tenerla tremendamente alta? Bueno, yo si tengo que elegir, evidentemente, cuanta más alta mejor. O
sea, esto es como si dices tú, ¿cuánto quieres ganar? Y te dice una persona, bueno, yo lo justito para vivir. Y dices, pero bueno, si tienes todo el universo para que te dé todo lo que tú quieres, entonces, ¿por qué te vas a conformar con esto? O sea, más vale que sobre que falte. No tiene nada que ver con ser una persona ambiciosa o sea, extremadamente ambiciosa, ¿vale? O no tiene nada que ver con ser una persona narcisista. El narcisismo forma parte de un trastorno de personalidad que es otro tema totalmente distinto. Tener una buena autoestima implica que yo sé lo que valgo y, lógicamente, todas estas creencias que tengo sobre mí son altamente favorables. ¿Esto qué lleva consigo? Pues mira, lleva consigo que yo creo de manera subjetiva que tengo todas las habilidades y los recursos necesarios para abordar con éxito los desafíos que la vida me vaya poniendo por delante. Esto implica que puedo ser asertiva, que puedo desarrollar el infinito potencial que todos tenemos dentro, porque de alguna manera siempre pensamos que somos menos de lo que realmente somos. El ser humano, por naturaleza, tiene un infinito potencial dispuesto a ser desarrollado. El único problema es que el principal enemigo de todo esto somos nosotros mismos cuando empezamos a tener una serie de creencias, nosotros le llamamos creencias limitantes, que son las que nos dicen, pues yo lleva a menospreciarnos porque yo no puedo, yo no valgo, yo no soy suficiente, etcétera, etcétera, o soy fea, soy gorda, siempre es desde esta perspectiva negativa. Entonces, lógicamente, si tú tienes una buena autoestima, pues llegas a tener un nivel de bienestar de una manera continuada, sabes que tienes ese potencial al que vas a poder recurrir, puedes establecer relaciones saludables, porque si tú eres una persona saludable con un determinado nivel de autoestima, no vas a querer a tu lado a una persona tóxica que te haga la vida imposible, por ejemplo, claro. O que esa misma persona también lo sea. Entonces, condiciona nuestro entorno, condiciona el área laboral, el área familiar y, por supuesto, el área de interrelación. Primero con nosotros mismos y luego pues con las otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro, es que te hace ser más consciente de todo tu entorno. Entonces, el tener una autoestima alta, pues eso, esa conciencia te lleva a saber elegir y a saber decidir qué es lo que quieres tener a tu lado y cómo quieres llevar tu vida adelante, entiendo, ¿no? Claro, es que es la base de todo. No había caído yo en eso. Pues es la base de todo, porque dificultades en la vida vamos a tener siempre. O sea, esto, dificultades, retos, propósitos, esto lo vamos a tener siempre. Dependiendo de cómo nos sintamos capaces de abordar todas esas contingencias, entonces podremos, si nos sentimos capaces, yo siento que tengo esa capacidad y ese potencial necesario para superar con éxito y seguir adelante a través de esas dificultades. Pero si yo creo todo lo contrario, que no puedo, que no soy capaz, que soy incompetente, etcétera, etcétera, evidentemente yo no voy a desarrollar ningún potencial, primero porque ni siquiera estoy en contacto con él, en segundo lugar porque considero que no puedo, que no soy capaz y me siento una porquería. Entonces, lógicamente, desde esta perspectiva, ¿voy a ser capaz de conseguir mis sueños y mis objetivos y mis deseos? Pues hombre, yo creo que no. Porque lógicamente tienes que creer en ti para poder crear lo que tú quieras. Si no crees en ti, difícilmente vas a poder llevar a cabo el propósito que tú te plantees. Esos son todos los límites que la gente piensa, y además es muy paradójico porque lo piensas, si hablamos por ejemplo de pacientes, lo piensa el paciente de él mismo, pero su entorno no lo piensa. Por ejemplo, yo puedo decir, soy una persona incompetente, sí. No me siento capaz de desarrollarme profesionalmente al nivel comercial, por ejemplo, ¿vale? Y toda la gente te dirá, ¿pero por qué? Pues si tú eres una mujer espectacular, tienes un montón de habilidades, o sea, es paradójico porque lo ven los demás, pero nosotros no lo vemos, ¿vale? O incluso me siento un patito feo, ¿no? Es muy típico esto, por ejemplo, en la adolescencia, un patito feo y los demás igual te ven como un cisne impresionante, ¿no? Dices, pero ¿cómo te puedes sentir así si
si estás estupenda, un montón de cosas, pero el principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros, precisamente debido a esa baja autoestima que nos limita y nos hace polvo. Cuando nos metemos en esa dinámica todo cuesta, todo se vuelve gris, aparece el no puedo, tengo que estar arrastrándome en la vida cotidiana. De ahí, por ejemplo, el contacto con la depresión, que antes comentábamos, ¿no? Aparecen un montón de fantasmas que nos bloquean, dudas, inseguridades, miedos. Nos comparamos con los demás, eso es un síntoma tipiquísimo. Hago o no hago en función de me aprobarán, no me aprobarán. Bueno, me aprobarán o no me aprobarán, estoy siendo muy optimista. Normalmente una persona con baja autoestima siempre piensa que la van a criticar. O sea, ni siquiera se da el beneficio de la duda de, bueno, pues igual no le puedo gustar a todo el mundo y no pasa nada. No, es que no afronto esto porque no me van a criticar o voy a crear un conflicto o este tipo de cosas. Entonces te vas echando para atrás y llega un momento que terminas renunciando a tus sueños, a tus deseos, a los objetivos que tú quieras en tu vida y ya te digo, a cualquier nivel, familiar, relacional, profesional, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un potencial infinito porque es que esto viene de serie. O sea, nuestra naturaleza es así, ¿no? Y por determinadas razones, que si quieres luego vemos por qué pasa esto, pues nos hacemos gusanitos terribles. Y entonces, lógicamente, pues las capacidades se ven minimizadas y las posibilidades, por consiguiente, también van disminuyendo. Exacto. Las voy disminuyendo. Es curioso porque es una manera de ir minándote a ti mismo, ¿no? Una persona con la autoestima baja es un machaque constante. Sí. Sobre su personalidad, sobre su forma de ser, pero que solamente ve él mismo o ella misma, ¿no? Es curioso. Muchas veces es así, solamente el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Entonces, si yo considero que no soy capaz y siento que no lo soy, no lo soy. Pero porque yo misma me he condicionado durante mucho tiempo diciéndome a mí misma que no soy capaz. O sea, esto tiene un abordaje cognitivo. Esto no sucede porque un niño, por ejemplo, un niño pequeño tiene una autoestima, van sobrados, todos, porque todos piensan, bueno, yo soy Superman, no tengo ninguna duda, claro, ¿vale? Entonces no, pero lógicamente muchas veces pues empieza el machaque fundamentalmente a edades muy tempranas, en la infancia. Genéticamente, de hecho, yo a veces me he preguntado en la consulta, ¿por qué el ser humano, que es tan valioso, que está dotado de una naturaleza perfecta y un potencial infinito, ¿por qué llega a sentirse tan minúsculo? Porque cuando yo tengo un paciente se siente una porquería absoluta, sí. ¿vale? Y realmente tenemos datos que afirman que el 30% de la autoestima es genética, pero el 70% es aprendida. Y esto abre una puerta espectacular a la esperanza de que, como es aprendido, se puede desaprender y aprender otra cosa diferente. O sea, se puede cambiar, ¿vale? Pero lógicamente hay que ser conscientes de este proceso, que eso forma parte de la psicoterapia en estos casos. Hay que cambiar desde el interior voluntaria y conscientemente aquellos aspectos que me están bloqueando en mi vida. Tengo que contemplar esa necesidad y ese deseo de cambiar y pasar a la acción para hacerlo. O sea, no es solamente, bueno, me doy cuenta que tengo un problema porque yo misma me estoy minando mi autoestima. Bueno, eso es imprescindible, que tú seas consciente, ¿vale? Pero luego hay que pasar a la acción y hay que hacerlo, hay que hacer un proceso de cambio, porque si tú eres muy consciente pero no haces nada, por sí sola, tu autoestima va a seguir exactamente donde está. Según comentabas antes, hacías alusión a los niños y que los niños se creen Superman y que tienen la autoestima súper alta. Es verdad que muchas veces por el entorno familiar ya nos encargamos más de lo que debiéramos, tanto en el entorno familiar como en el escolar, en el caso de los niños, por ejemplo, en machacarles pensando que no valen para lo que ellos creen que valen. Es decir, debe influir muchísimo en una personalidad joven, como es la de un niño, como la de un adolescente,
el hecho de que no le valoren convenientemente, porque eso yo entiendo que debe marcarle de cara al futuro. Si no le fomentas los valores, sus aspectos más positivos, eso puede llegar a minar una personalidad de manera que después en vida adulta pues ese ser humano sea un poco... Así es, así es. Yo creo, bueno, yo creo no, es sabido que todos nacemos como si fuéramos un folio en blanco, ¿vale? Con ese gran potencial, infinito, diría yo, que tenemos como seres humanos. Y en ese folio en blanco se va escribiendo nuestra personalidad a través de muchas cosas, pero sobre todo las experiencias de la infancia y de la adolescencia son fundamentales. Y si tuviera que, yo personalmente, si tuviera que destacar, sería, me decantaría por los primeros años de la vida de un sujeto de la infancia. Creo que en esta influencia los padres ejercen una tarea determinante. Bueno, los padres son los educadores, digo sí. Los padres como educadores habituales, ¿no? Porque un niño aprende en función de lo que ve que hacen los padres. Absorben por modelado, decimos nosotros, lo que ellos hacen, no lo que dicen, ¿vale? Entonces, según lo que hemos absorbido de ellos, evidentemente se va modelando nuestra forma de ser y nuestra manera de actuar. Por ejemplo, padres que tienen una disciplina positiva, que llamo yo disciplina positiva, bueno, pues que se le corrige de una manera constructiva, no destructiva, aquel rasgo que desarrolla inadecuadamente. Imagínate que suspende matemáticas. Bueno, este niño pues igual tiene un problema con las matemáticas, pero habitualmente se generaliza y se dice, tú eres un desastre con las matemáticas. Siempre que se empieza a utilizar el verbo ser, soy no sé qué, soy no sé cuánto, ese niño realmente interioriza de su padre o su madre, que es su dios o su diosa, no lo cuestiona, porque no hay desarrollo cortical a esas edades suficiente como para aprender desde el raciocinio. Entonces, si su padre, que es su Dios, le dice, eres un desastre, pues yo interiorizo que soy un desastre, ni me lo cuestiono, ¿vale? Entonces, o una disciplina exagerada, desde una perspectiva como muy autoritaria, basada a lo mejor en el miedo, en los castigos. Ahora, por ejemplo, la tendencia es todo lo contrario. Hemos pasado de una educación que igual era excesivamente restrictiva a ser ahora excesivamente complaciente, con lo cual a los niños no se le pueden frustrar porque, claro, pobrecitos, crecen pensando que son los reyes y las reinas de casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese niño cuando sale a la calle y se da cuenta que en su casa será el rey, pero fuera es un mindungui más, entonces tiene cero resistencia a la frustración. No sabe abordar los conflictos de la vida cotidiana, no tiene recursos, no sabe poner límites, no es asertivo. Toda esa educación en valores se aprende en casa, no se aprende en el colegio, ¿vale? Que esto es algo también importante enseñar. En el colegio se aprenden las cuestiones académicas y a lo mejor, pues si hay la suerte de contar con un colegio que fomente una educación en valores, pues mira qué bien, ¿no? Pero fundamentalmente en casa, que es donde se pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, realmente tiene mucho que ver en cómo son los padres, no lo que les dicen, insisto. Pues no, es que yo le digo a mi hijo que tiene que ser así, no, él va a copiar lo que eres tú. Si tú, por ejemplo, eres una persona muy trabajadora, que vence cualquier reto, que eres una persona alegre, que te estás riendo continuamente, que tienes buen sentido del humor, que los retos de la vida cotidiana te los tomas con optimismo, etcétera, etcétera, él va a ser optimista, claro, porque no tiene otro referente, su modelo es ese. Entonces, pues para él es natural ser así. Cuando es mayor y le digan, ¿pero por qué tienes tanto sentido del humor? Pues no sé, no he hecho nada especial para hacerlo. Lo trae de serie. Exactamente. A nivel de cosas negativas, pues exactamente, si tienes un padre o una madre con problemas, pues el hijo siempre tiene problemas. De hecho, yo fundamentalmente hago psicoterapia de adultos y de pareja, pero pues hijos de pacientes míos o alguien que me llega, algún adolescente o algún joven, algún niño incluso, con problemas de diversa índole. Yo no suelo trabajar con los niños o con los adolescentes, trabajo con los padres. A lo mejor tengo alguna sesión esporádica, pero a lo mejor con muy poquitas sesiones con los niños o los adolescentes es suficiente, porque el origen del problema del niño
suele ser una educación negativa de los padres. Entonces, yo cuando me pregunta una madre, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi hijo esté mejor? Mi respuesta siempre es ayúdate tú. Y si te ayudas tú, ayudarás a tu hijo. Porque muchas veces las disonancias en la consulta son terribles. O sea, el otro día una madre diciéndole a su hija de 13 años que tiene que ser una persona fuerte, no estresada, relajada, no sé qué. Y la madre era todo lo contrario. La madre estaba aquí, no, es que casi es que no podía respirar, llegó un momento que de la presión se echó a llorar. Bueno, se montó un follón importante. Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo? Claro. Esa persona va a copiar lo que ve, porque entiende además que eso es normal, porque hay pautas educativas que se repiten y se repiten a diario, continuamente. Muchos dichos o refranes o cosas incluso que se pasan de generación en generación, pues ya lo decía la abuela y entonces lo dice la madre y entonces lo dirá la hija y así sucesivamente. Va una cadena, ¿vale? Entonces ahí está la madre del cordero, en esa infancia y en esa adolescencia. Lógicamente un niño que tenga una infancia un poquito negativa en este sentido llega a la adolescencia y ya es fatal, porque la adolescencia que se caracteriza por todas las dudas del mundo, todos los cambios, el buscar la aprobación en el mundo de los iguales absolutamente, donde se destruye todo el entorno propio, por muy pequeño que sea, para buscar su lugar en el mundo, pues lógicamente ahí sí que ya empiezan las comparaciones 100%, los líderes de los grupos, todo esto. Entonces es muy normal ver que hay adolescentes que tienen problemas y una manera de subsanar esos problemas es huir porque no saben qué hacer, o bien desde el mundo de las drogas, o bien desde conductas inadecuadas. Y niños, también hay niños que no son felices, niños que deberían de estar jugando en la calle, ahora como tenemos tantísimas actividades extraescolares, cosa que me parece un horror, a mí no me parece adecuado, porque para el cerebro es muy necesario innovar, crear, estar al aire libre. E incluso aburrirse. Exactamente. Es que la gente que es creativa nunca se aburre. Yo recuerdo mis tiempos, por supuesto, cuando yo era una niña, que no había los recursos que había hoy a nivel económico, y jugábamos en la calle, no había juguetes. Entonces, pues con las piedras, con los palos, cogíamos una caja de cartón del supermercado y nos tirábamos cuesta abajo por no sé dónde. Te buscabas la vida. Te buscabas la vida y te lo pasabas de lujo. Y los juguetes se inventaban prácticamente. Entonces, ahora todo eso ha desaparecido. Se les da todo viene ya dado, los juguetes vienen dados, la información que viene a través de las pantallas también viene dado. Ellos solo reciben. De hecho, hay niños que piensan, no sé si lo comentaba el otro día, que ir a un cajero, o con quién lo comentaba, hay unos aparatos en la calle que son los cajeros automáticos que dan dinero y entonces pues tú nada más tienes que ir allí, metes una tarjetita y pedirlo y te sale dinero. Te sale dinero, ¿no? Es curioso, pero lo decías antes, es que no les estamos educando para la frustración. No, en absoluto. No los tratamos como si fueran de cristal, pobrecito, esto es una frase muy típica, una palabra muy típica, pobrecito, es que claro, ¿cómo le voy a hacer yo a mi hijo esto? No pasa nada, el niño está en el entorno familiar, no quiere decir que haya que frustrarles a posta, ¿no? Pero los niños tienen que enfrentarse a una situación que si piden unas patatas y no es la hora de las patatas, pues es que no hay patatas y ya está, y no hay que darle tampoco la teoría de la patata nutricional, que ya nos pasamos mogollón haciendo con niños pequeños, darle ahí la teoría, porque no, porque es total. Yo he tenido aquí madres con adolescentes, me acuerdo una vez que yo muchas veces le decía, pero es que te enrollas de una manera terrible explicándole, no sé, la igualdad, este tipo de cosas con la niña, y una vez que vino la niña, decía, mamá, es que qué rollo tienes, hija, que no me importa para nada tu historia, ¿sabes? O sea, no, pues no se comen patatas porque vas a comer, fin. Y punto. Y ya está. Bueno, pues y punto aquí en nuestra charla, porque vamos a dejarlo aquí. Son 2 episodios dedicados a la autoestima, lo hemos dejado en un momento súper interesante, hablando de la educación de los niños, después adolescentes, que es determinante, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, Chu, si te parece, y continuamos en el siguiente episodio de la autoestima. Estupendo.